Cautiverio de Israel. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Segunda de Reyes 17, 13-14. Concepto clave. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerle. Él nos ha dejado su palabra para que conozcamos quién es Él y lo que quiere de nosotros. Así que como hijos de Dios estamos llamados a conocerle cada día más, a alejarnos del pecado y no dejarnos engañar por las corrientes de este mundo. Dios es fiel, misericordioso y tiene cuidado de nosotros. Constantemente está guiándonos y enseñándonos su camino. No desviemos nuestra mirada de Él y alejémonos del pecado para su gloria. Introducción. Jeroboam fue el primer rey de Israel, el reino del norte. Él no fue fiel con el Señor, sino que se desvió tras dioses ajenos y levantó lugares de sacrificio fuera de la ley, por el miedo de perder el poder, y llevó al pecado al pueblo de Israel. Joacás, hijo de Jehú, heredó el trono de Israel. Después de Joacás, heredó el trono Joás, luego de él Jeroboam II, luego Zacarías, Salum, Manahem, Pecaya y Peca, quienes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ya que siguieron el ejemplo de Jeroboam y continuaron con sus pecados, los cuales hizo cometer a Israel. Desarrollo. En la historia de hoy vemos que Oseas heredó el trono del reino de Israel. Él hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero no llegó al nivel de los otros reyes. Sin embargo, por el pecado del pueblo de Israel, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria. La ira de Dios cayó sobre los israelitas porque rindieron culto a otros dioses, porque pecaron contra el Señor, quien los había sacado de Egipto, y siguieron las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. El pueblo fue idólatra y tomó las prácticas paganas de los pueblos. Ellos rindieron culto a otros dioses a pesar de las advertencias que el Señor les hizo repetidamente. Ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, rechazaron sus decretos y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Aunque Oseas es caracterizado como un rey que hizo lo malo, no se dice de él que fomentara las prácticas religiosas de Jeroboam. En esto fue algo mejor que los reyes de Israel que lo habían precedido. Sin embargo, la ligera mejoría no compensaba los siglos de pecado de parte de los reyes de Israel, ni iba a impedir el inevitable juicio de Dios. Oseas, para liberarse de Asiria, quiso hacer alianza con el rey de Egipto, mas esto fue una insensatez, porque era contraria a la voluntad de Dios, que prohibía tales alianzas con reyes paganos. Esta rebelión condujo a la destrucción de Israel. El pueblo de Israel cayó en pecado y no respondió como debía a los mensajes de los profetas, ya que al igual que en sus padres no tenían fe en el Señor. Su falta de fe resultó en la desobediencia de los mandamientos de Dios, y por ir en pos de la idolatría trajeron la ira de Dios y como resultado el cautiverio. El gran pecado del pueblo fue apartarse del Señor y practicar la idolatría, atrayendo con ello el juicio de Dios. Conclusión. Dios es fiel y misericordioso, pero también es justo, así que como hijos de Dios estamos llamados a escuchar su voz, a conocerle cada día más y a confrontar nuestra vida con su palabra. No nos podemos dejar engañar por el mundo, ni dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. Jesús con su sangre nos libró de la esclavitud del pecado, nos regaló una vida nueva y nos transformó. Él nos dio una nueva naturaleza que busca agradarle. Vivamos para Él en santidad, separados del pecado para su gloria y su honra. Contesta las siguientes preguntas.
¿Por qué la ira de Dios cayó sobre los israelitas? ¿Porque Oseas fue el peor de los reyes de Israel? ¿Porque rindieron culto a otros dioses, a pesar de que el pueblo escuchó la voz de Dios? Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Siria, ¿verdadero o falso? ¿Por qué tratar de hacer alianza con el rey de Egipto fue una insensatez? ¿Porque Egipto no era tan fuerte? ¿Porque era contraria a la voluntad de Dios, que prohibía tales alianzas con reyes paganos? ¿Porque ellos podían hacerlo solos? ¿El pueblo de Dios cayó en pecado y no respondió como debía a los mensajes de los profetas? ¿Verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias te doy porque eres bueno y fiel, porque todo lo tengo por gracia y aunque merezco un castigo, tú me amaste y transformaste para tu gloria y honra. Señor, yo te pido perdón por mis ofensas hacia ti. Límpiame, Señor, de toda maldad. Mi Dios, yo te pido que pueda vivir tranquilo y confiado en quién eres tú. En tu oportuna respuesta a mi clamor, Señor, yo te pido que te pueda conocer cada día más, que mi relación contigo sea cada vez más estrecha. Señor, sosténme con tu gracia. Permíteme mantenerme aferrado de tu mano y vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.